Bienvenidos a todos a este video en donde voy a estar hablando de uno de los movimientos astrológicos más importantes del 2026, que es el ingreso de Quirón en el signo de Tauro. Quirón recorrió Aries desde el 2018 hasta el 19 de junio del 2026, ahora donde va a ser un ingreso preliminar al signo de Tauro, o sea, va a ingresar y va a volver a Aries el 17-18 de septiembre, de acuerdo a donde nos encontremos, para hacer su ingreso definitivo al signo de Tauro en el 14 de abril del 2027 y va a permanecer en Tauro hasta el 2033. Antes de ver un poco qué significa el ingreso o este recorrido de Quirón por el signo de Tauro, qué es lo que nos va a traer, siempre digo, a nivel general. Después hay que ver qué significa Quirón en la carta natal de cada uno de nosotros y qué casa está recorriendo en este momento y qué aspectos está haciendo a otros elementos o símbolos de nuestra carta natal. O sea, esto de lo que voy a hablar es algo que lo analizo a nivel general. Después siempre hay que ver qué representa esto concretamente en la carta de cada uno de nosotros. Pero antes de hablar entonces por el tránsito de Tauro a nivel general, podemos recordar quién es este personaje Quirón, ¿no? Primero, como planeta, en realidad en astrología lo tomamos como uno de los 11 planetas, incluidos Sol y Luna, las luminarias, pero a nivel astronómico está clasificado tanto como un planeta menor como un cometa. Por eso no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Y esto un poco ya representa la doble naturaleza del centauro, porque Quirón es el arquetipo del centauro, representa al centauro, ahora vamos a ver de qué se trata eso, con esta doble naturaleza, ¿no? Animal y humana. Este personaje que tenía cuerpo de caballo y su parte superior humana. Entonces ya tenemos acá a astronómicamente a un cuerpo celeste que no está completamente definido. Está ahí como es una cosa y la otra al mismo tiempo. Y también esto es interesante desde su órbita. Quirón fue descubierto en 1977 y tiene una órbita muy excéntrica, entonces por un momento ingresa a la órbita de Urano y otro momento ingresa a la órbita de Saturno. Y esto ya habla también simbólicamente de estar entre el límite y la liberación, ¿no? Moverse entre estos dos lugares. Esta doble naturaleza que ya desde lo mítico Quirón nos trae todo el tiempo. Vamos a ver que es el sanador herido, ¿no? Quien sana, pero que también tiene la herida al mismo tiempo. Y esto es muy interesante, esta dualidad que nos trae Quirón y que tiene un poco que ver también con el sufrimiento y la dualidad de la vida, ¿no? Por eso para mí Quirón, por más que haya astrólogos que dicen no se puede estudiar todavía porque se descubrió hace muy poco tiempo, es cierto, pero uno puede ir hacia atrás y ver cómo se comportó Quirón transitando signos a nivel colectivo. Y además lo que podemos ver, y eso es lo más interesante de la práctica astrológica, es ver cómo funciona Quirón en las cartas natales y ver realmente la significancia que tiene, ¿no? La importancia. Para mí es un planeta súper importante en la interpretación de un mapa natal. Entonces vamos a lo que es el mito. Quirón fue un centauro, mitad humano, mitad animal, hijo de Saturno y de una ninfa llamada Fílira, que fue producto de un abuso y fue abandonado por ambos desde su nacimiento. Entonces, sin haber hecho nada malo, sufrió dos heridas, ¿no? Profundamente injustas. La primera, haber sido traído a este mundo sin ser querido, y la segunda, cuando, una vez rechazado, Apolo lo adopta, le comienza a enseñar todas las artes y un día, accidentalmente, Hércules tiró al aire una flecha envenenada que impacta en una de las ancas de Quirón. Y si bien Quirón era inmortal, porque era un semidios y no lo iba a matar, esta herida sí le provocó un dolor que no sanaría jamás. Entonces, acá ya entendemos que hay algo en este que nos trae este mito quironiano y que tiene que ver también con la herida de Quirón, y es que hay una herida que se trae sin haber hecho nada, o sea, ya de nacimiento, que es un poco el hecho de estar encarnados en cada uno de nosotros. Hay algo que a todos
nos duele por igual, por eso uno siempre está buscando una respuesta, una filosofía, una religión, algo espiritual, o una respuesta que nos haga trascender las dificultades que todos tenemos en la vida. Y la segunda herida, que ya tiene que ver con propiamente la carta natal, que es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros, y es donde tendremos que trabajar ese dolor concreto, que ya es esta flecha de Hércules en cada uno de nosotros. ¿Dónde está esa herida que nos hace sentir rechazados, abandonados, en donde concretamente a cada uno de nosotros nos duele vivir, ¿no? Quirón entonces se convirtió en un gran maestro, en un médico, en un chamán y en un sanador que para la mitología griega fue importantísimo porque él comenzó a sanar no por su herida, sino desde la herida. Y acá es donde viene algo muy interesante, que es el principio del homeopático, y es que lo igual cura lo igual. Entonces, es Quirón quien, desde una herida que no se cierra, descubre su mayor tesoro, que es poder sanar desde ese dolor, ¿no? Entonces, por eso es el sanador herido. Otra vez, esta dualidad no es solo el sanador, es la herida que termina redundando en la capacidad de sanar. Es sanar desde su propia herida y este es el mayor tesoro que tiene Quirón como símbolo astrológico. Yo hace unos años, en un viaje que hice a la India y a Nepal, y desde, en realidad todo mi camino comenzó estudiando budismo, encontré una analogía que hace conectar este principio de lo quironiano, ¿no? Haciendo una especie de sincretismo, trascendiendo distintos símbolos, una conexión muy grande con el budismo, ¿no? Es una conexión que para mí, una analogía que no habría que ignorar, ¿no? Y que yo la descubrí cuando pude tener esta mirada desde la astrología y desde el budismo, ¿no? En donde lo que nos deja el mito de Quirón con la primer noble verdad de Buda son casi lo mismo. Porque ¿qué es lo que dice Buda? Buda, cuando presenta a la humanidad el camino de la iluminación, lo que dice es en un primer momento, es que el sufrimiento es inevitable, es universal y es inherente a la condición humana. O sea, todos llegamos con la sensación de haber sido separados, con la sensación de estar solos, con la sensación de inadecuación, con esta angustia existencial que, como les dije antes, nos lleva todo el tiempo a querer ampliar nuestro conocimiento, encontrar un sentido, ¿no? Trascender fronteras para dar una respuesta a ese dolor quironiano, ¿no? Entonces, la primera noble de verdad de Buda dice, este dolor existe, o sea, la vida desde que nacemos y sabiendo que nos vamos a morir y que de alguna manera vamos a envejecer y a sufrir, bueno, este dolor quironiano ya es algo universal y algo que nace con la vida. La segunda noble verdad es reconocer el origen del sufrimiento, ¿no? Poder, poder entender de dónde viene, que el sufrimiento tiene que ver con el apego, ¿no? Con el deseo, que tiene que ver con la aversión, con el rechazo o tiene que ver con la ignorancia. Entonces, que ese dolor además tiene un origen. Si es algo que no podemos evitar, el dolor o el sufrimiento, mejor dicho, tiene un origen que es justamente apegarnos a lo que no nos hace sentir dolor, rechazar ese dolor o tener ignorancia o ignorar acerca de por qué sucede esto, ¿no? O sea, no poder trascender estos ojos velados que nos impiden ver cómo funciona la realidad. Esa dificultad de ver cómo funciona la realidad también nos hace sufrir. En la tercera noble verdad, Buda dice, pero este dolor o este sufrimiento, o el sufrimiento, mejor dicho, tiene una posibilidad de trascendencia, ¿no? Se puede evitar ese sufrimiento. Y la cuarta noble verdad lo que dice es, bueno, el modo de evitar ese sufrimiento o de trascenderlo, mejor dicho, porque evitar no se puede, es el óctuple sendero múltiple. Y son 8 pasos
que Buda dijo a través de la palabra correcta, el pensamiento correcto y la atención correcta se puede convivir, se puede trascender ese dolor y llegar a la iluminación. La atención correcta, que es uno de los puntos del octuple sendero múltiple, es la base del mindfulness, es la base de justamente es esta atención, este estar presente, este poder reconocer el dolor para poder trascenderlo. Y acá viene algo muy interesante con el principio quironiano. Y es que, volvemos a lo que decíamos antes, Quirón no puede no sentirse ese dolor. No podemos evitar el dolor quironiano. Todos hemos nacido con un quirón en nuestro sistema y lo que dice Buda es, una vez que nacemos, el sufrimiento está garantizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema es que la relación nuestra con ese sufrimiento, o sea, el origen, según Buda, de ese sufrimiento, que es apegarnos mucho a las cosas que son agradables, que en algún momento terminan, rechazar lo desagradable, que es inherente a la condición humana, o no poder ver, la ignorancia, no poder ver con claridad cuál es el sentido de la vida, es lo que nos trae sufrimiento. Y la única forma de poder trascender ese dolor quironiano o ese sufrimiento quironiano está en la contemplación, en la aceptación de lo que eso, del sufrimiento que conlleva, que tiene que ver con este sendero de iluminación, con la atención correcta, que es poder, a través de prácticas contemplativas o meditativas, poder reconocer qué es lo que nos duele, aceptarlo, porque hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que sí podemos cambiar, pero partamos de la base que el sufrimiento de la vida, que es tener frío, tener hambre, sentirnos solos, envejecer, eso no lo vamos a poder evitar. Cuando empezamos a aceptarlo, cuando empezamos a reconocerlo, cuando empezamos a focalizar en lo que verdaderamente importa, parar el pensamiento, no hacer crecer ese dolor, no negarlo, no sentir rabia y pelearnos con él, ¿no? Cuando empezamos a serenar el pensamiento, lo aceptamos y escuchamos lo que ese dolor nos quiere decir, es cuando aparece la verdadera trascendencia, porque ahí aprovechamos ese sufrimiento, podemos escuchar qué nos dice, podemos aprender de él y desde esa experiencia aparece la capacidad de sanar, no solo a nosotros mismos, sino también poder ayudar a sanar a otros. Porque cuando aceptamos, nos damos cuenta que mucho del dolor que tenemos es porque queremos evitar sentirlo, porque queremos ir a aquello que nos hace tapar ese dolor, que también se va a ir, o sea, que va a desaparecer. Como dije antes, rechazarlo, queremos rechazar, yo no quiero sentir esto, y no entendemos que es parte de la vida. Cuando podemos habitarlo, cuando podemos aceptarlo, cuando podemos sostenerlo, ¿no? En este momento lo siento, me siento sola, me siento insegura, tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de que no me acepten, algo que es absolutamente humano. A partir de ahí se puede construir esa sanación y se puede construir y trascender y transmutar a este perfil del sanador que Quirón, cuando Hércules le clava su flecha en el anca, al ser inmortal, ese dolor no se le iba a ir nunca. Pero sin embargo, con ese dolor pudo llevar a otros todos sus conocimientos y toda su experiencia para ayudar también a que encuentren la sanación y que trasciendan y desde la perspectiva budista que encuentren la iluminación. Entonces es importantísimo esto con Quirón, que estamos en una sociedad en donde está muy apegada al placer, placer que en realidad nunca termina de satisfacernos, entonces siempre queremos más. Y este ingreso de Quirón en Tauro, cuando Tauro representa el principio del budismo, la contemplación, ¿no? Esta tierra fija que permite conectar con el cuerpo, permite reconocer sensaciones y a partir de ahí construir, me parece que es importantísimo.
cómo nos relacionamos con el placer, cómo nos relacionamos con el cuerpo, cómo nos relacionamos con las sensaciones y de qué manera cultivamos para que aparezca el sanador esta capacidad de contemplación que nos trae el budismo y que Tauro como signo en el zodíaco representa, y esta intención taurina que es materializar, contactar con el cuerpo, con los sentidos y habitar una experiencia concreta, estable, segura y fija, como es Tauro. Entonces ahora tenemos Tauro siendo recorrido por Quirón, en donde la herida va a estar volcada en nuestra relación con lo material, nuestra relación con el cuerpo, nuestra relación con los sentidos, con el disfrute, con el placer, con el valor propio. Por supuesto que acá van a aparecer las heridas a nivel colectivo, ¿sí? No estamos hablando de cada uno de nosotros. Tenemos que ver qué es lo que aparece, o, digamos, dónde está transitando Quirón en nuestra carta, dónde tenemos Tauro, dónde tenemos también Escorpio como signo opuesto complementario y Acuario o Leo como signos que van a estar en cuadratura y que nos van a desafiar más este tránsito. Pero lo cierto es que lo que tenga que ver con cuerpo, dinero, bienes materiales, sentidos, disfrute, placer, valor propio, van a estar interpelados por este dolor o este sufrimiento o esta herida que nos va a abrir un espacio en donde algo nos va a doler mucho, vamos a tener que replantearnos nuestra conexión con todos estos puntos, o la posibilidad de trascender algo que para mí necesita ser trascendido hoy, porque estamos en la era del placer absoluto, en donde lo que vale es tener dinero, tener reconocimiento, que el valor venga por lo material, en donde el cuerpo está exacerbado, en donde el disfrute está exacerbado, y sin embargo, pareciera que ninguno de nosotros puede vivir el dinero sin culpa, sentirse merecedor del dinero, disfrutar de los placeres de verdad y no para tapar otras cosas. Nuestra relación con lo taurino, a mi modo de ver, aun cuando Urano salió de Tauro e hizo su trabajo, ahora viene un trabajo muchísimo más profundo, que tiene que ver con la herida, con la dificultad de vivir esta temática taurina desde un lugar sano, evolucionado, coherente y auténtico, más que nada, ¿no? O sea, plantearnos nuestra relación con los valores y con nuestro propio valor de una manera auténtica. Entonces, ¿cuál es el camino? Primero, volver al cuerpo, no como o sea, como hogar, habitar el cuerpo. Nos olvidamos de habitar el cuerpo, rechazamos nuestros cuerpos a pesar de que ahora todo es el cuerpo, ¿no? Todo se ve a través de lo estético, de lo bello, digamos. No olvidemos que Tauro está regido por Venus, entonces tiene que ver con una Venus más sensual que la Venus libriana, pero pasa por el cuerpo. Hay que volver al cuerpo, hay que bajar a la mente y hay que encontrarse con este lenguaje que el cuerpo nos está transmitiendo todo el tiempo y no escuchamos. Revisar la relación con el propio valor. ¿Cuáles son los parámetros de valor? Ser súper productivos, tener aprobación externa, ganar mucho dinero o pasa por otro lado. Más allá de que, obviamente, queremos ese reconocimiento o, digamos, no tenemos por qué rechazarlo, ¿no? Pero ¿dónde están nuestros parámetros? ¿Podemos habitar el dolor? ¿Nos podemos sentar a sentirlo? ¿Qué pasa si no estamos todo el tiempo bien? ¿Qué pasa si no estamos todo el tiempo mostrando esa foto que mucha gente se compra, la foto de la red social pensando que el otro está bien, que el otro no sufre? Si esto es algo que nos atraviesa a todos. Entonces, ¿podemos habitar este dolor sin huir? Sin tener la aversión de la que hablaba Buda, no lo quiero sentir. No puedo sentir dolor, no puedo sentirme vacía, no puedo sentirme que no encajo. ¿Cómo que no? Sí se puede. Es parte de la condición humana. Aprender a recibir. Otro buen contacto con el cuerpo, ¿no? Cuando hay una herida taurina, cuesta recibir, cuesta sentirse merecedor, cuesta, cuesta abrirse al modo venusino a que algo llegue.
Y otra cosa también que es importantísima en este camino de Quirón en Tauro es disfrutar sin culpa. Otra vez, disfrutamos no, consumimos o hacemos cosas para tapar, pero no hacemos cosas para que el último sentido sea el verdadero disfrute, no el disfrute que de repente nos da comer algo o nos da, no sé, tener una experiencia sensorial fuerte, sino el placer como una práctica espiritual, no como una recompensa, sino como el poder disfrutar de lo pequeño, el poder disfrutar de lo concreto, el poder disfrutar de un aroma, de un sonido, de una vista, ¿no? Entonces, Quirón siempre esta herida quironiana de la que habla Quirón no va a desaparecer. El tema es poder concientizarla, poder vivir a pesar de esa herida, poder vivir a pesar de ese sufrimiento que es inherente a la vida. ¿Y cómo? Primero aceptándolo, sabiendo que a veces cuando llegamos a lo más profundo de ese dolor, no hay nada más. Llegamos, nos duele, lo sentimos, lo habitamos, a veces no sabemos qué hacer, pero después nos damos cuenta que esa aceptación, que no es resignación, sino esa aceptación de lo que no puedo cambiar, no es tan terrible, no es tan grave, ¿no? Y volver al cuerpo, animarnos a sentir, animarnos a encontrar en el cuerpo dónde está ese sufrimiento, contemplarlo, entender otra vez que no tenemos que vivir del disfrute, que es ese extremo taurino, ni tenemos que irnos a una melancolía y a una inercia, ¿no?, paralizante taurina también, sino que la vida transcurre en este término medio, en donde tenemos que tener esta atención correcta, que es uno de los del óctuple sendero múltiple, ¿no? Estos pasos para la liberación del sufrimiento, que tenemos que aceptar, que tenemos que mirar para que no nos gobierne desde la sombra este dolor, pero a partir de ahí trascenderlo, saber que este dolor, que otra vez es transversal a todos los seres humanos, ahí radica la semilla de la verdadera sanación, que este dolor es la puerta de entrada a la sanación. Y aplicado a Tauro es trabajar profundamente con lo que yo hablaba antes, con nuestra relación con el cuerpo, nuestra relación con el placer y con el disfrute, nuestra relación con nuestro propio valor, si es desde lo que tenemos o desde lo que somos, eh, y cómo valoramos estos recursos que tenemos, ¿no? Con qué escala de valores, con qué parámetros, si es simplemente tener, si es simplemente disfrutar para calmar cierto dolor existencial, o si podemos relacionarnos con el dinero, con el cuerpo, con el merecimiento y con el disfrute desde un lugar equilibrado, sin querer tapar, sino justamente viendo cómo transcurre la vida en este equilibrio, en estos grises, ¿no?, en donde cuando se disfruta y cuando algo duele, duele. Y no vamos a poder hacer nada al respecto. Simplemente saber que es transitorio como todo, la incertidumbre y la vida es parte de la vida, es lo único que sabemos y el cambio es lo único que sabemos de la vida. Entonces poder habitar esta estabilidad taurina, no negando el dolor, no tratando de taparlo desde el apego a lo agradable, sino reconocer aquello que nos duele, reconocer cómo es nuestra relación con nuestro cuerpo, sentidos, disfrute, placer, dinero y nuestro valor propio, para darnos cuenta que hay cosas que debemos aceptar, hay cosas que tenemos que pasar por el cuerpo, que tenemos que sentirlas, que tenemos que aceptar que ese dolor está en nosotros y en cualquiera que esté alrededor nuestro. Este dolor quironiano no escapa a nadie, pero que a partir de ese reconocimiento, a partir de esa vivencia, podemos empezar a construir a ese sanador que se va a liberar de la ignorancia, como decía Buda, y va a poder comprender cuál es el verdadero sentido de la vida. Y la vida es una escuela en donde estamos todo el tiempo aprendiendo. Y Quirón es el que nos recuerda que todo el tiempo estamos aprendiendo, que acá no vinimos todo el tiempo a pasarla bien,
que eso no es desesperanzador, sino por el contrario, nos permite aceptar y nos estimula a ponernos manos a la obra para ver qué podemos hacer con aquellas cosas que menos nos gustan de la vida, ¿no? Y de este tránsito por la vida. Así que bueno, espero acompañarlos en este tiempo de este Quirón en Tauro. Por supuesto va a haber más videos, pero invito a esto, a esta conciencia y por supuesto siempre desde la meditación y el mindfulness, que es lo que practico. Hay una red de meditación gratuita a la que se pueden unir desde mi Instagram. Abajo les voy a dejar los datos. Y creo que es el camino, el primer camino para atravesar ese tránsito de Quirón en Tauro es hacer el contacto con el cuerpo y el mindfulness como herramienta principal para poder escuchar al cuerpo y a partir de ahí construir una relación mucho más sana con toda la temática taurina: cuerpo, recursos, disfrute, placer, materialización, valores y fundamentalmente la propia estima. Muchísimas gracias y los espero en la próxima.